Volvemos al profeta Eliseo. Profeta Eliseo, tremendo varón de Dios. Me encanta cuando se habla de él. Pero hay errores que cometió el profeta Eliseo, pero son errores que lo puede cometer cualquier ser humano. El profeta Eliseo fue un seguidor del profeta Elías, porque él quería la doble porción que tenía Elías. No la doble porción del Espíritu Santo, sino la doble porción del Espíritu de Elías. Muchos confunden que dice la doble porción del Espíritu Santo. No, él quería la doble porción del Espíritu de Elías. Elías hizo 7 milagros poderosos y Eliseo hizo 14. O sea, tenía la doble porción del mismo Espíritu de Elías. Y Eliseo cometió un error, porque él fue un buen hijo, pero no dejó descendencia. No dejó hijos iguales a él. Elías, por más que tenía un carácter podrido, era enojón, era mañoso, como decimos algunos, pero Eliseo fue un buen hijo que supo arrebatar la bendición de hijo. Y Elías pudo dejarlo como hijo y Eliseo ser padre, Elías ser el padre de Eliseo. Pero Eliseo no dejó descendencia. Estuvo ahí cerca Giezi, pero Giezi cometió muchos errores que no pudo llegar a hacer. Errores y horrores, dentro de los cuales está esta historia. Esta historia habla de Naamán. Naamán era el jefe del ejército de Siria. Y él tenía todos los honores, tenía todas las cosas. El rey estaba a favor de él, porque Naamán había sido uno de los que le había hecho ganar muchas victorias. Por eso el rey lo tenía en el alto. Es lo mismo que un pastor tenga una persona que sea su fiel colaborador y guerree en todo, y gracias a ese fiel colaborador la iglesia aumente, crezca en espiritualidad, en gente, en cantidad, en calidad. Imagínense cómo lo debe tener el pastor en lo alto. Pero Naamán tenía un problema, tenía lepra. Y la lepra era una enfermedad en esos tiempos incurable. Nadie la podía curar y era una enfermedad contagiosa. Los leprosos en el pueblo de Israel eran apartados, como predicamos el otro día. Eran apartados del campamento, de la ciudad. Pero Siria no tenía la misma disposición como la ley mosaica, sino que tenían que tener ciertos cuidados para no contagiar, pero podían estar y ser partícipes de la ciudad. Este Naamán tenía todo. Tenía lo económico, tenía el favor del rey, pero tenía un problema, era leproso. A veces a nosotros nos pasa que tenemos todo, que tenemos lo económico, tenemos salud, tenemos amor, pero hay una iniquidad que no la podemos sacar, sea heredada o sea adquirida por nosotros mismos. Hay algo que siempre interrumpe que la gloria sea plena. Cada uno de nosotros hay debilidades que tenemos, hay iniquidades que quizás dice, pero yo no cometí ninguna iniquidad, pero la heredamos de nuestros antepasados. Pachuca es una de las ciudades donde más gente de cáncer se muere, más gente con diabetes. ¿Y por qué cree usted? ¿Porque es un clima diferente o porque hay maldiciones generacionales de las familias de Pachuca que se van heredando? El otro día hablaba con una doctora en pediatría y me dice, el hospital de niños está lleno de niños con cáncer. ¿Por qué puede ser eso? Si los niños no pueden, la mayoría de la gente, usted asimila cáncer a una persona ya mayor que vivió un tiempo, pero cáncer en niños y en cantidad. 7 niños le entraron en la semana. Imagínense la maldición generacional que hay sobre este municipio. Entonces, tiempo iglesia, que nosotros
podamos sacar la lepra que hay en Pachuca. Amén. ¿Cuántos creen que eso es una lepra espiritual? Es una maldición espiritual que hay en esta ciudad. Es tiempo que la iglesia acuda al profeta. Por más que esta gente que están enfermos no sean cristianos, usted tiene que hacerle conocer que hay un Dios verdadero que puede sacar esa maldición de Pachuca. Imagínense, Naamán tenía una esposa, y por la diferencia y las guerras que había entre Samaria y Siria, ya estaban en un pacto de que no iba a haber tanta guerra, pero entre las fronteras seguía habiendo asperezas, ¿entienden? Seguía habiendo pleito. Entonces, en un momento los sirios raptaron a una mujer israelita, la capturaron como esclava y se la llevaron a la casa de Naamán, que le servía a la esposa de Naamán. Cuando esta mujer se entera de que su amo tenía lepra, ella le hizo recordar que en Israel, en Samaria, había un profeta que podía sanar la lepra de Naamán. Entonces, tiempo, usted, iglesia, que vaya y se meta en los hospitales y les haga recordar a la gente que hay Dios en Pachuca, un Dios que puede hacer sanidades, milagros. ¿Cómo se entera la gente de que en la iglesia evangélica puede existir un milagro, que su hijo de cáncer se puede sanar si nadie se lo dice? La gente acude a brujos, a hechiceros, a la iglesia universal que está aquí, que son los brujos camuflados, llenos ahí, le cobran por todo y la gente va. ¿Por qué? Porque ellos sí se encargan de hacer publicidad por todos lados. Allí en Argentina son famosos, la televisión, los minutos más caros los tienen ellos. ¿Por qué? Porque ellos avanzan siendo hijos de Satanás, avanzan más que los hijos de Dios mismo. Es tiempo que aunque te creas un esclavo o un don nadie como esta mujer, diga, ¡hey! Mi Dios puede sanar. Pero hay que decirlo creyendo. Esta mujer, siendo esclava de Naamán y de su esposa, le comentó a su esposa, le dijo, yo conozco un profeta en Israel que puede sanar a su siervo, que puede sanar a Naamán. Imagínense esta mujer cómo creía en el Dios de ella, que es el mismo Dios de nosotros. Y Naamán, cuando se dio por enterado, imagínense, Naamán con todo lo que tenía, debe haber acudido a miles de cosas para poder sanarse. Ya no tenía salida. Y corrió enseguida a avisarle a su rey, rey, me han dicho que en Samaria hay un profeta que me va a sanar de mi lepra. El hombre creyó con todas sus fuerzas, y el rey, como este hombre tenía favor del rey, el rey, imagínense lo que hizo, dice que tomó 80 monedas de plata y agarró, y monedas de oro y vestiduras, y dice, yo voy a ir primero al rey de Israel, porque si hay un profeta, el profeta debe estar sujeto al rey. ¿Y a quién me tengo que conquistar primero para que el rey le dé la orden al profeta? Era el rey. Entonces el rey de Naamán, el rey de Siria, tomó esas monedas, esos dineros, esa cantidad. Imagínense, era muchísima cantidad de dinero. Como le dicen ustedes, ¿cómo dicen? ¿Así? ¿Le hacen dinero? Así. Nosotros hacemos así. Pero 80 monedas de plata. Se podía comprar un campo con eso. Vestiduras, monedas de oro. Y emprendieron camino hacia Samaria. Cuando llegaron allí, le mandaron una carta
diciéndole, necesitamos que sanes a mi siervo Naamán, que está de lepra. Por eso te trajimos esto. Imagínense en el rey, en vez de decir, uy, están creyendo en nuestro Dios, se enojó y pensó que este rey le estaba trayendo pleito, porque no se olviden que ellos siempre estaban en guerra, pero no supo discernir que no era pleito. A veces nosotros viene alguien a ofrecernos una amistad o a ofrecernos nuestra ayuda. ¿Viste que se cree? Que me estoy muriendo de hambre, que me viene a ayudar. Y no es pleito. A veces Dios manda gente para que te entregue algo o te dé algo, y a veces lo rechazás porque estás con esa mala onda y ves todo negativo. Este hombre estaba con eso. Él estaba viendo todo negativo. No veía que el rey estaba buscando tener las paces, de decir, quiero algo de ustedes. Quiero aceptar que ese Dios que ustedes tienen puede sanar a mi siervo. Y llegó el momento que el rey rasgó sus vestiduras, se enojó y rasgó su vestidura. Y Eliseo se entera de que este rey había rasgado sus vestiduras por eso. Y Eliseo, siendo profeta de Dios, le dice, rey, dile que vengan y yo les voy a demostrar que nuestro Dios sí puede hacer el milagro. El profeta tuvo que convencer al rey y decirle, rey, conocé que nuestro Dios puede hacer milagros. No importa que sean de afuera. A veces nosotros mismos creemos que el milagro va a ocurrir en gente que viene a la iglesia. Pero Dios hace como Él quiere. Quizás Dios sana a un mundano o a un pagano viniendo una sola vez. ¿Pero por qué lo hace? Para que el reino se expanda. Porque ese hombre, en el entorno donde se maneja, va a predicar y va a decir, yo fui a aquella iglesia, por más que no pise más de la iglesia, pero yo fui a aquella iglesia y fui sano de cáncer, mi hijo se sanó de cáncer. Y la gloria de Dios se expande. Es tiempo, hermanos, que nosotros, si nosotros no expandimos el reino de los cielos, lo hacen los de afuera. Por eso Dios a veces no hace milagros a los mismos de la iglesia. Los hacen los de afuera. Porque de los de la iglesia se lo guardan para sí. No salen corriendo y dicen, ¡ay, Dios me sanó, Dios me sanó! En cambio, un mundano, un gentil, lo hace. Cuando ve el milagro, lo hace. Y nosotros nos cerramos. Y nos gozamos entre nosotros. Nos ponemos felices entre nosotros. Pero en el de afuera se encarga de decírselo a todo el mundo. Y por eso el profeta Eliseo le dijo a Naamán que viniera. Y Naamán vino con su gente, con todo el dinero que le había dado el rey, vino a entregárselo a Eliseo. Y Eliseo, como él no se llevaba los honores siempre son para Dios. Eliseo nunca se llevó la gloria para sí, sino para Dios. De la puerta para afuera le mandó a decir lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él quería probar de que Naamán tenga un corazón humilde y que se humille ante el Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es obligación de que Dios te sane. Dios te sana si quiere. Pero primeramente Dios quiere ver un corazón humilde. ¿Qué pasaría si tú venís con la expectativa de que Dios puede hacer un milagro? Y Dios te va a decir, y el profeta o yo o el que venga, ni ore por vos. Vos te irías enojado. Porque la mayoría busca, ay, no me ora, no me pone, no me toca, no, todo el tiempo buscando que
Pero Eliseo ni lo tocó. Le dio una orden. Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enojó. No entró en él humillación. Se enojó y dice, pero ¿qué se cree? Dice, ¿no es mejor el río? Nombró los ríos de Siria que de ese río. Pero no era el río. No era las veces que tenía que hacerlo. No era que obedeciera. La obediencia trae ganancia. Eso es lo que más nos cuesta, hermano, obedecer. Y sabe que cuando dilatamos la obediencia, ya es desobediencia. Lo que más le cuesta al ser humano es obedecer a una orden. A nuestros mismos hijos. A veces cuando le digo, hijo, anda a hacer esto. ¿Y por qué lo tengo que hacer yo? Ya dilatan la obediencia. Es obedecer ya. No hay que dilatar las cosas. Cuando Dios te da una palabra, enseguida obedece. Cuando un humano, tu pastor o tu pastora te da una orden, hacela enseguida, no hay cuestiones. Porque si no nos parecemos a Naamán. Naamán era un gentil, era un mundano para nosotros. Y a veces los mundanos obedecen más rápido que los mismos cristianos. Es tiempo, hermanos, de empezar a humillarnos ante la presencia del Señor y a obedecer a las órdenes de nuestro Dios. Pero usted puede decir, pero Dios no me da órdenes a mí, Dios no me habla, pero Dios pone pastores para que te hablan, Dios pone profetas para que te hablen y te den órdenes. Si obedecemos al que vemos, vamos a obedecer al que no vemos. Si no obedecemos al que vemos, menos al que no vemos. Le hice un trabalengua, pero me entendieron. Amén. Es tiempo de obedecer, es tiempo de servir, es tiempo de humillarnos. Basta de altivez. ¿Saben que a nosotros nos caracterizan los argentinos y nos toman el pelo en algunos lados? Que somos sencillitos y carismáticos, porque somos todo lo contrario, dicen. Pero no somos, ante la presencia de Dios nos humillamos. Si no, Dios no nos bendeciría. Si no, Argentina, por más que seamos un poco, más los porteños, los de la capital son un poquito más agrandaditos, pero los del sur, los del norte son más sencillos. Pero a veces catalogan un país por los de la capital, como aquí. Los mexicanos los catalogamos por los chilangos, que son los de el DF. Pero ustedes no son chilangos, ¿o no? Entonces no podemos catalogar todo un país por una manera de ser de una ciudad o una capital. Entonces tiempo, hermanos, de humillarnos ante Dios. Si nosotros nos humillamos y tenemos un corazón humilde, Dios comienza a bendecirnos. Y Naamán entró en él un momento de no quererlo hacer. Y viene su servidor y le dice, ¿pero qué te cuesta? ¿Pero qué si no te está pidiendo nada de otro mundo? ¿Tú quieres ser sano? Te estoy haciendo la pregunta. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres tener libertad? ¿Qué te cuesta? Por lo menos venir a la iglesia los martes, los jueves y los domingos. No te estamos pidiendo nada fuera de lo común, nada extraordinario. Si les pidiera como les pido allá a los de Argentina, hicimos 100 días continuados y el que faltaba un día ya quedaba suspendido, no podía tener participación. Ya eso era algo extraordinario. Y el que quería la bendición cumplió los 100 días. No le están pidiendo nada extraordinario. Los que vienen los martes no vienen los jueves. Los que vienen los domingos, separen un tiempo. Humíllense ante el Señor. Es tiempo de sacrificio. Por lo menos cumplan con lo pactado. Naamán le dijo, Eliseo, zambúllete 7 veces.
Y los siervos le dicen, ¿pero qué te cuesta? Has ido a batallas, has ido a guerras, has peleado con uno, has peleado... ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, hermanos? ¿Les cuesta levantarse temprano? ¿Les cuesta empezar a cambiarse temprano? Si Dios nos cuida las 24 horas. Otra estadística de Pachuca, es la ciudad donde más accidentes automovilísticos hay. Es la ciudad donde más gente con cáncer hay. ¿Alguno de aquí tiene cáncer? ¿Qué te cuesta entonces servir al Señor? Tendrías que agradecerle que en esa estadística no estás vos ni ninguno de tus familiares. O tenés que esperar a que te enfermes de cáncer para venir a cumplir todas las reuniones. Hermanos, seamos agradecidos. Agradezcamos por lo menos despertarnos cuando nos movemos dentro de la ciudad con nuestros carros, que no nos pasa nada. El otro día saliendo de aquí, cruzando por esos que hacen así, ¿vio? Así, y nosotros salimos de uno y nos la damos para el lado, y una mujer que siguió por ese, y cuando quiso salir del otro, se chocó con otro y se dio vuelta, en un taxi con un auto, y la mujer salió despedida. Y nosotros vimos cómo la mujer quedó tirada en el piso. Imagínense de lo que Dios nos libra. Por 2 segundos nos fuimos nosotros y paramos la camioneta y dijimos, gracias Señor porque nosotros no nos pasó. Gracias porque no permitiste que fuera mi familia la perjudicada. Es necesario ver esas cosas para agradecer al Señor. Es necesario ver a los otros niños con cáncer para agradecer al Señor. Una vez con mi esposo para las fiestas, para Año Nuevo el 31 de diciembre, allá es verano, en Argentina. Mi esposo dice, vamos a cenar, vamos a comer con nuestros hijos, nuestros familiares, la gente de la iglesia que venía a saludarnos, pero nosotros a las 12 no vamos a estar acá, le dijo a la gente de la iglesia. ¿Y dónde va a estar, pastor? Yo voy a ir a ver la otra realidad. Y el que quiera acompañarme, me acompaña. Había pedido permiso a terapia intensiva del Hospital Regional de Neuquén, que es el hospital público. Había una hermana de la iglesia que trabajaba en terapia intensiva. Dice, sí, venga, pastor, si en ese momento no hay nadie.